y la damos. Entonces, la pregunta viene por el lado de cómo plantear el ejercicio 10 del práctico 3, que nos pide la distancia mínima de la elipse de la ecuación x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual 1, era esto, ¿no? ¿Sí? A la recta x más y más 4 igual 0, menos 4 igual 0. Menos 4 igual 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos, para entrar un poco en contexto, es la recta esta, que sería igual menos x más 4, o sea, una cosa así, la recta, y la elipse, claro, que una escalada, porque quería marcar chiquitita la elipse, pero la elipse va a pasar por cuando y es 0, cuando y es 0, x va a ser 2, va a pasar acá, o menos 2, y cuando x es 0, y va a ser 1, es una elipse chatita. ¿Sí? Esta es la elipse. Sería una cosa, si uno quiere, la distancia mínima entre las dos curvas, que uno se imaginaría que debería ser algo que ande por acá, más o menos. Entonces, lo que uno quiere minimizar es, o sea, la función que queremos minimizar va a ser la función distancia. ¿Sí? O sea, la función distancia en R2 es una función que recibe 2 puntos de R2 y devuelve un valor real. ¿Sí? O si quieren, bueno, cuando dice 2 puntos de R2, si quieren pueden pensar en un punto de R4. ¿No? O sea, recibir 2 coordenadas. Acá lo más fácil me parece que es, acá lo escribí con XY porque es como estaban dadas, pero en realidad me parece que lo que puede ser útil es a una de ellas, a la hora de formular analíticamente el problema, cambiarle el nombre a las coordenadas y ponerle, yo qué sé, Z y T, ¿no? Y entonces, o X1 y 1, X2 y 2, capaz que mejor. ¿Sí? Entonces, la función que tenemos es una función que lo que hace es recibe 2 puntos de R2, o lo que es lo mismo, puntos de R4, ¿sí? Les voy a nombrar X1 y 1, X2 y 2, donde la idea es, por ejemplo, que los X1 y 1 sean los de la elipse y los X2 y 2 sean los de la recta, por decir algo. Entonces, esta función es, al ser la distancia entre este punto y este punto, la función que estoy minimizando es, si quieren incluso podemos minimizar la distancia al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo porque, o sea, el punto en el cual se va a minimizar una y el punto en el cual se minimiza la otra es más fácil, y es el mismo, quiero decir, y es más fácil hacer la vuelta. Así que si me permiten, la función que voy a minimizar no es la distancia, sino la distancia cuadrada. Es decir, x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado. ¿Okay? Por supuesto, esta función, si yo la definiese en R4, en todo R4, esto se minimiza en 0 y 0, o sea, toma valor 0 cuando x2, cuando este punto y este son el mismo, o sea, cuando x2 y x1 son iguales, y 2 y 1 son iguales. Eso sería posible si, o sea, con restricciones, eso sería posible si se intersectasen estos dos conjuntos. Y lo que bien decía Martín, eso no pasa. Si no, el problema sería trivial. Entonces, en realidad, nosotros lo que queremos es agregarle, está bien, son 2 restricciones, ¿no? ¿Qué son? Son 2 restricciones, pero son 2 restricciones un poquito particulares, en el sentido de que una de las restricciones va a estar referida a estas 2 coordenadas, y la otra restricción va a estar referida a estas 2 coordenadas. ¿Sí? Porque entonces vamos a restringir. Pero sí. a la hora de hacer la parte con Lagrange, ¿no sería una sola condición? Porque vos lo que podés hacer es como tipo usar una función distancia, pero como restringida, por ejemplo, a la recta. O sea, creo que entiendo lo que vos podés decir. O sea, podríamos hacer una especie de híbrido de Lagrange y no Lagrange. Y decir, bueno, acá porque esta, por ejemplo, es fácil de despejar. Estoy de acuerdo, sí. Ambas son maneras de hacerlo y ambas son válidas. Es decir, bueno, en vez de plantear esto como un problema de 4 variables,
lo planteo como 3 variables, y acá en lugar de poner I2, pongo, o sea, me olvido de I2, pero es una chanchada, acá no lo estamos resolviendo oficialmente, estamos planteándolo. En vez de pensar en I2, digo, bueno, esta restricción la puedo expresar como I igual menos X más 4, y entonces yo puedo decir, bueno, I ya no es una variable libre, es menos X más 4, o sea, menos X2 más 4. Y entonces acá, cuando en vez de poner I2, pongo menos X2 más 4. Pongo acá menos X2 más 4 menos I1 al cuadrado. Tengo 3 variables ahora, ¿sí? Entonces, ¿no? Esto, recuerden que esto es lo mismo que I2. Y entonces, en vez de restringirme a la recta y la elipse, me restringo solo a la elipse, porque ya en la recta la estoy contemplando en el momento que digo que I2 es esto. Y simplemente me quedo acá. ¿Sí? Son 2 maneras posibles de hacerlo y las dos son válidas. Si se quiere, es un poco más natural capaz de hacer esto, porque es como que uno se ve tentado siempre que puede evitar los multiplicadores y simplemente despejar. ¿No? Es lo que hubiéramos hecho antes de tener los multiplicadores de Lagrange. Claro, en casos como estos, ya lo del despeje se hace bastante más antipático. Entonces ahí sí les podemos usar Lagrange. Pero sí, acá lo podemos hacer. Acá dije X, debí decir X1 y 1. Sí, ahí te queda una condición sola. Sí, no me acuerdo las cuentas, creo que entonces tenía mucho problema las cuentas. Tampoco sé si la pregunta venía por las entonces cuentas lo había o por pensado las... bien. Sí, la puedes formular así. Pero O sea, dije lo puedes antes de formular meterme o a hacer así, cuenta. o con las 4 variables libres, acá pones I2 y pones las condiciones, que son esta y esta. Es lo mismo. Y te van a quedar 2 multiplicadores, ¿no? Lambda y otro. Lambda 1 y lambda 2. O sea, capaz que el tema es que no estaba capaz entendiendo bien el teorema. O sea, porque no sé por qué yo tenía como en mente que se tenían que intersectar las condiciones. No, la idea es que tengo esas 2 condiciones libres ahí y me fijo en dónde se da el máximo de ese conjunto formado por ambas fronteras, ¿no? Sería como medio... Lo que pasa es que está bien, se tienen que intersectar las condiciones. Lo que pasa es que las condiciones se intersectan. ¿Por qué? O sea, porque se intersectan, ¿qué quiere decir? Quiere decir que pueden ocurrir a la vez. ¿No? Imagínate, por ejemplo, que tu condición es una recta en el espacio, en R3. La escribís a la recta como intersección de 2 planos. Tus 2 condiciones son 2 planos que se intersectan justamente en la recta. Acá se intersectan, ¿por qué? Porque pensá que no es, o sea, yo entiendo por qué pensás que no se intersectan, porque esto geométricamente no se intersecta. Pero las condiciones sí, porque vos estás trabajando en R4, o sea, estos viven en un lugar y estas viven en otro. Por dicho de una manera rara, pero o sea, se intersectan así. Se intersectan porque puede ocurrir a la vez. Vos podés vos podés elegir tranquilamente un punto X1 y 1 que esté en la, dijimos, elipse, y un punto X2 y 2 que esté en la recta. A la vez. ¿Por qué? Porque te guardaste un par de coordenadas para la elipse y otro par de coordenadas para la recta. Entonces, cuando lo mirás en R4, al problema, cuando lo formulás en R4, sí, las condiciones se intersectan, porque tus condiciones, si vos lo plantearas con 2 multiplicadores, ¿sí? O sea, voy a poner así. Alternativamente, o sea, la otra manera de plantear el problema sería decir, bueno, yo voy a optimizar la función d cuadrado, ahora sí, en 4 variables, x1 y 1, x2 y 2, ¿sí? Como decíamos recién, x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado. Y entonces, ¿a quién te vas a restringir? Bueno, 2 condiciones. Restricto a x1, porque había paréntesis, no lo sé, x1 al cuadrado sobre 4, más y1 al cuadrado, igual 1, y la otra condición, que es la de la recta, va a estar expresada en términos de x2 y 2, o sea, x2 más y2 menos 4 es igual a 0. Entonces, estas 2 condiciones sí se intersectan, porque yo puedo tranquilamente agarro, yo qué sé. O sea, porque que se intersectan, insisto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la solución a ese sistema es no vacía. Que hay puntos que verifican estas condiciones. Si no, el problema no tiene sentido porque estaría restringiéndome el conjunto vacío.
Entonces, en este caso sí se intersectan porque, por ejemplo, te doy un punto posible. Yo que sé, un punto que esté en la elipse, bueno, el punto 2, 0, o sea, x1 igual 2, y1 igual 0, y x2 igual 0, y 2 igual 4. ¿Sí? O sea, el punto 2, 0, 0, 4, por ejemplo, cumple las condiciones. Y un montón de otros puntos también, ¿no? Hay infinitos puntos. Pero te doy uno como para dejar bien concreto que esto no es vacío, que esto se intersecta. Porque estamos trabajando en R4. O sea, no es el mismo XY el de este que el de este. Claro, o sea, porque cuando te tomás valores para la función distancia al cuadrado, en realidad te estás tomando como un R cuadrado cruz R cuadrado, ¿no? O sea, estás Claro, como sí. agarrando... Claro, esto estoy tomando así, o sea, lo escribo así, pero lo estoy tomando es R2 por R2. Sí. Claro, entonces por eso mismo es que puedes ver como intersecciones, pero que en realidad, claro, lo que pasa es que yo lo estaba pensando, Claro, si lo como que estoy si tomando mirando puntos del esto, plano, vos mirás esto y decís, claro. no, esto no se intersectan, los estoy viendo, no se intersectan. Si se intersectaran me daría 0, claro, pero eso es cuando vos mirás todo en R2. Ah, porque claro, el teorema entonces sí te pide que se intersecten, eso no estaba mal yo. No, está bien. Claro, Te pide que se intersecten, pero te claro. pide que se intersecten, digamos, o sea, en la formulación del problema que vos hacés analítica para resolverlo de esa forma. En este caso la formulación fue esta, o sea, la función que quiero minimizar es esta y mis condiciones son estas. Más allá del problema geométrico del cual tengamos. Bien. Creo que sí, claro. Pero está, tengo que pensarlo. Está bien, está buena la pregunta porque o sea, es un poquito capcioso nomás. Sí. Sí, claro, lo que pasa es que los otros ejercicios eran muy como, o sea, entre comillas, triviales en el sentido de, bueno, está, el lambda, mu, Claro, cuenta, era más cuenta la y dificultad de llevo. la cuenta, pero no tanto la formulación del problema. Claro, o sea, nunca me puse a pensar qué estoy haciendo. Era tipo, está, tengo dos condiciones, listo, chao. Ni me fijé si se intersectaban, pero acá como era más geométrico, ta, me generó todas estas dudas. Está Pero bueno. bien. Ya. Bien. No sé, creo que con eso quedó despejada la duda. Bien. O sea, después lo otro, tanto de esta manera como de esta manera, después son más coherentes. Sí. Obviamente, si lo haces así, te van a quedar, insisto, ¿no? Dos multiplicadores. O sea, van a tener el lambda por el gradiente de este, un lambda 1 por el gradiente de este y un lambda 2 por el gradiente de este otro. Eso va a ser igual que los problemas que hayas hecho con dos condiciones. Con la particularidad, si se quiere, que esas dos condiciones hacen referencia a variables distintas. Eso probablemente a la hora de las cuentas simplifique un poco las cosas. Y esto, bueno, de esta manera queda con una condición sola. Ambos llevan lo mismo. Sí, yo creo que una de las aplicaciones así como interesantes de la multiplicidad de Lagrange son ese tipo de problemas, ¿no? Los problemas de cálculo de distancia entre conjuntos, por ejemplo, entre curvas o entre superficies. Y pues justamente cuando uno define la distancia de un punto a... Bueno, hay un ejercicio que es justamente calcular la fórmula de la distancia de un punto plano. ¿Sí? Cuando uno piensa en la distancia entre un punto y una superficie o entre dos conjuntos, estamos pensando en un mínimo. Estamos pensando en un problema de optimización. Entonces está bueno. Es una buena aplicación de la aplicación, entre comillas, real. O sea, no artificial, digamos, de multiplicadores. Sí. Bueno, no sé, alguna cosa más que haya quedado colgada de práctico 3. De lo contrario, nos metemos un poco en el mundo de las curvas. Vamos al práctico 4, entonces. El práctico 4, no sé si lo estuvieron chavechando, no es, yo creo que acá, a diferencia de lo que pasó en el práctico 3, que era como, iba a decir conceptualmente fácil, pero bueno, acá acabamos viendo que no era conceptualmente tan fácil. Pero creo que el fuerte, la cosa más hostil eran las cuentas, o sea, cuentas hostiles. El práctico 4 es más bien como que los conceptos son un poco nuevos y ahí puede haber un poquito de dificultad, pero las cuentas son bastante fáciles. Creo personalmente que es un práctico bastante fácil en general. Sí, pero que es interesante es un buen momento para ir entendiendo bien qué estamos haciendo.
siempre es un momento para entender lo que estamos haciendo, pero bueno, en este caso, como estamos empezando a sentar las bases de cosas que vamos a seguir trabajando a lo largo de todo el curso, me parece que es un momento crucial en ese sentido. ¿Sí? Tengamos en cuenta que otrora, cuando este curso, o algo parecido a este curso, se llamaba Cálculo 3, acá empezaba el curso, digamos. Lo que veníamos viendo hasta ahora solía ser parte del Cálculo 2. Entonces, en ese sentido, estamos como en un punto de inflexión, por más que es una continuación bastante natural de lo que venimos haciendo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a trabajar en este práctico y lo que han venido trabajando en el teórico tiene que ver con parámetros, con curvas, ¿no? Con parametrizar curvas. Y bueno, y algunos conceptos relacionados a ello. ¿Sí? Cuando hablamos de parametrizar curvas, ¿qué hablamos? Y esto tiene un poco que ver con lo que veíamos en el teorema de la función implícita, ¿no? Con la idea esa de decir, bueno, si yo tengo una curva, esto en cierta manera es R. Bueno, un segmento de R, no es una curva, imagínense una curva que tiene inicio y fin, cerrada en el sentido topológico de la palabra, no en el sentido de que se cierra así. Podría pensarla como un segmento en R, podría pensarla como un cierto segmento AB, donde ¿qué es AB? Y bueno, AB puede ser un intervalo de tiempo que me lleva a recorrerla, ¿no? Empiezo a recorrerla en el tiempo A, y la voy recorriendo, y la voy recorriendo, y la voy recorriendo, y termino de recorrer en el tiempo B. Y yo puedo definir una función que haga eso, una función que tenga dominio en intervalo en R, y que vaya a parar a donde sea que esté esta curva, R2, R3, R50, no importa, y que haga eso, que al valor A le devuelva este punto, al valor B le devuelva este punto, y a los valores del medio, todos los valores intermedios. ¿Sí? Y bueno, con ese tipo de cosas con las que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Y a definir algunos conceptos útiles. Cuando yo hablé de pensar que uno puede ir recorriendo la curva del tiempo, no fue caprichosa esa analogía, me parece una manera muy interesante de pensar las parametrizaciones, porque tiene mucho que ver con los conceptos que vamos a trabajar mucho con velocidad, ¿sí? Las derivadas de estas funciones que parametrizan, lo que nos van a dar es eso, justamente, es la velocidad a la cual estaríamos recorriendo esa curva. Entonces, es realmente una manera muy gráfica y muy atinada de pensarlo. ¿Sí? Me parece que está bueno, como para empezar a familiarizarnos y fijar algunas ideas. Arrancar con un ejemplo sencillo quiero decir, del primer ejercicio del práctico, por ejemplo, que el primer ejercicio del práctico lo que nos dice es, nos dan algunas curvas, dadas de una manera bastante literal, por decirlo de cierta manera, y nos piden encontrar, por un lado, una ecuación implícita, que ahora vamos a venimos por la ecuación implícita, y además, bueno, ver cómo nos queda en el gráfico y ver cómo es la orientación. ¿Sí? Y además voy a hacer un poco de, como saben, a mí me encantan los dibujitos, vamos a visualizar. Sí, y hacer alguna cosita más con esa curva que no nos piden, pero me parece que está buenísimo hacer. Así que, práctico 4. El título es más largo, pero yo simplemente voy a decir curvas. Porque lo primero que vamos a hacer es ver la curva. Sí, la curva en particular del ejercicio 1B, que es la parte que quiero ver. Sí, parte B. Simplemente porque aparece el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico, uno los ve y dice, oh, ¿qué es esto? Entonces nos dan, justamente lo que nos dan es una parametrización de la curva. ¿Sí? No de manera totalmente explícita, no con la función alfa como dada explícitamente, sino que lo que nos plantean es que tenemos una curva con estas ecuaciones. X es un cierto A por el coseno hiperbólico de t, e Y es un cierto B por el seno hiperbólico de t. Donde A y B son constantes positivas, ¿sí? Son parámetros positivos, constantes. Y acá está un poco lo que yo les decía hoy, o sea, esto es una manera de construir algo que está en R2, ¿no? Un par XY, usando una única variable t.
¿Sí? En ese sentido que decimos que esto es explícito y no implícito, como nos piden habitualmente, ¿no? O sea, una manera alternativa de dar esto hubiera sido decir, lo pongo entre paréntesis, como diciendo, bueno, otra manera de decirlo es definir una función alfa, ¿sí? Que vaya de, yo qué sé, por decir algo, R en R, en R2, perdón, en R2, tal que alfa de t sea xy, o sea, a por coseno hiperbólico de t, b por seno hiperbólico de t. Entonces, perdonen si estoy diciendo una obviedad, pero me parece que está bueno entender geométricamente qué estamos haciendo. Lo que estoy haciendo es para cada valor de los reales, construyendo un punto. ¿Sí? Que si lo quieren pensar de la manera dinámica que yo pensaba, que vamos a ver ahora en GeoGebra, es eso, es pensar, bueno, yo tengo un instante temporal, t, y en ese instante temporal estoy en un cierto punto del plano. Y me muevo en el plano, o sea, yo cambio el tiempo y cambio el punto en el que estoy. Y además lo cambio de manera continua, porque son funciones continuas estas. ¿Sí? Recuerden que coseno hiperbólico es un nombre preocupante, pero en realidad coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2, y el seno hiperbólico es e a la x más menos e a la menos x sobre 2. Era ese, ¿no? Sí. En particular, ¿por qué se llama de esa manera cosenos hiperbólicos? Bueno, porque cumplen una identidad bastante parecida a la identidad que tienen las trigonométricas, de que la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. ¿Sí? Esto es útil de recordar, o de saber si no lo sabían, pero la identidad en este caso es con un menos. Es decir, el coseno hiperbólico de t al cuadrado menos el seno hiperbólico de t al cuadrado me da 1. Esto para cualquier valor t. Más allá de lo anecdótico, nos va a servir para las cuentas que tenemos que hacer ahora. Después vamos a ver bien cómo queda la idea. Ya sería bueno poder esto es una curva del plan, sería bueno poder graficarla, y a eso vamos. ¿Sí? Lo lindo de esto es que es muy explícito, o sea, me dan un valor de t, yo sé a qué punto le corresponde. Lo malo de esto es que si venimos muy familiarizados con otras formas de representar curvas, en particular con formas implícitas, esto no es muy ilustrativo de qué aspecto tiene. Yo veo esto y capaz que no me doy cuenta enseguida qué aspecto tiene esto en el plano, la curva. Y en parte por eso nos piden que demos la ecuación implícita, que lo llevemos a esa forma. Cuando digo ecuación implícita, lo que estoy diciendo es que no dependa de t, simplemente que esté en la relación que hay entre x e y. Si quieren, piensen que en vez de recorrerla de forma dinámica, le sacamos una foto de toda la curva. Como conjunto es el mismo, simplemente son dos maneras de pensarlas. Para ello lo que tenemos que hacer es, bueno, intentar hacer alguna operaciones que preserven, o sea, que aprovechen las igualdades, que las preserven, preferiblemente que sean equivalentes a estas igualdades, y que hagan desaparecer t. ¿Sí? Dependiendo de cómo sea la curva, bueno, capaz que se puede usar t como variable para despejarla y usarla como variable para igualar, o en el caso este, en particular, me parece que lo más útil que podemos hacer es aprovechar esta identidad, porque esta identidad me permite sacarme el t de arriba. Voy a anotar algo que no dije, pero que... acá. Lo dije, pero no lo escribí, está escrito en el práctico, es que A y B son constantes positivas. Entonces, fíjense que si yo hago x sobre A, me queda el coseno hiperbólico, si hago y sobre B, me queda el seno hiperbólico. ¿Sí? X sobre A va a ser el coseno hiperbólico de t, y sobre B es el seno hiperbólico de t. Este despeje lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, porque como A y B son estrictamente positivos, no se anulan, puedo dividir entre A y B con total impunidad. Y luego, digo, bueno, y entonces, si yo
estas cosas las elevo al cuadrado y las resto, o sea, hago esto al cuadrado menos esto al cuadrado, lo que estoy haciendo es esto al cuadrado menos esto al cuadrado, que no es ni más ni menos que esto de acá. Así que puedo aprovechar esta identidad y decir que x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado va a ser igual a 1. Y acá se fueron las t. Y me quedó simplemente una ecuación que me vincula x con y. O sea, encontré una ecuación implícita. Que además geométricamente es la ecuación de una hipérbola. Qué oportuno. Coseno hiperbólico, seno hiperbólico, me queda una hipérbola. La forma de la hipérbola, bueno, va a depender de A y de B. No, no lleva aquí, está ahí. Fuera. ¿Está todo bien? Si no me paran. Todo bien. Bien. Entonces, ¿qué más nos pedía? Eso fue la ecuación implícita que nos pedían allá. Una ecuación implícita. Que igual, después voy a hacer una pequeña salvedad sobre esta ecuación. Si alguien tiene alguna objeción con esta ecuación, la puede expresar, pero... Sí, acá no dice, bueno, y haga una representación gráfica indicando cuando sea posible su orientación. Es decir, cuando sea posible, porque hay que ver si es efectivamente orientable. O sea, si admite una orientación. Que la orientación sí tiene mucho que ver con el T. Tiene que ver con, si la pensamos como algo dinámico, en qué sentido yo la estoy recorriendo. ¿Sí? Podría ser en sentido antihorario o en sentido horario. Por convención, le llamamos positivo al sentido antihorario y negativo al sentido horario. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les decía, primero que nada, esto es una hipérbola. ¿Sí? La vamos a graficar, después ahora hacemos álgebra y vale más lindo, pero podemos ser capaces de hacer los signos de álgebra también. Cuando x es 0, y va a ser b cuadrado, es decir, o menos, o sea, y va a ser más menos b, es decir, y cuadrado va a ser b cuadrado. ¿Sí? Menos b, y cuando y es 0, x va a ser a cuadrado. X cuadrado va a ser a cuadrado. X va a ser más menos a. Obviamente esto es meramente ilustrativo, porque en realidad no sé quién es más grande, si a o b. ¿Sí? Simplemente sé que voy a pasar por esos puntos. O sea, me va a quedar una cosa así, una cosa así. Pará, algo está raro acá, ¿eh? No, perdón, es cualquier cosa, ¿no? Acá no. Cuando x es 0, y no, esto no va a ser porque es un menos. Mentí descaradamente. Esto no es cierto. Sí es cierto con A y con menos A. Pero con B, no. Es decir, me va a quedar una cosa así. No hay corte con el eje de las X. Y la forma de la hipérbola va a depender de los parámetros. Ahora sí. Y bueno, y para ver qué pasa con el sentido, por ahora simplemente podemos jugar a ver cómo varía T cuando cómo varía el punto, digamos, cuando yo varío T. Insisto, esto cuando vamos a primero va a ser facilísimo, pero hagámoslo de manera emancipada. Por ejemplo, siempre pensemos, cuando yo varío T, siempre pensemos en que el tiempo, o sea, varío T de manera ascendente, ¿no? O sea, miro hacia el futuro del tiempo. Por ejemplo, cuando T es igual a 0, el punto que voy a tener va a ser el coseno hiperbólico de 0. Si coseno hiperbólico de 0 me va a quedar e a la 0 más e a la 0 sobre 2, o sea, me va a dar 1. Así que se me va a dar A. Y algo parecido con el seno hiperbólico. No, porque si no estoy restando. Así que me va a dar 0. Es decir, que este punto de acá va a ser el punto
si le llamo alfa a la curva, permítanme aprovechar el nombre que le di, va a ser alfa de 0. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo tomo un t positivo, es decir, voy a mirar hacia el futuro, en el tiempo, lo que quiero ver básicamente es cuando t es positivo, si me estoy moviendo para allá o si me estoy moviendo para allá. Porque si me estoy moviendo para allá, entonces esto es horario y estoy en orientación negativa. Y si me muevo para allá, estoy en antihorario y la orientación es positiva. Así que, cuando t es positivo, pensemos en positivo un poquito más grande que 0, no se falta gran cosa. ¿Sí? Lo que va a pasar es que voy a tener, recuerden que lo que voy a tener es, vamos a escribir acá, la definición, coseno hiperbólico de t es e a la t más e a la menos t sobre 2, y el seno hiperbólico es lo mismo pero con un menos. Es e a la t menos e a la menos t sobre 2. Por eso es que dije que cuando valía t0, este era el punto A0. Y pues el coseno hiperbólico me da 1 y el seno hiperbólico me da 0. Igual que el coseno y el seno usuales. Ahora bien, cuando yo tenga un t que sea ligeramente positivo, lo que va a pasar, en este caso de acá, la verdad es que importa bastante poco. Lo que quiero decir, esto va a ser siempre positivo. Y ahí no tenés ese detalle interesante. El coseno hiperbólico siempre es positivo, porque estoy sumando e a la algo más e a la algo, sobre 2, bueno, está. Es positivo. O sea que en realidad, cuando yo dibujé esto, y les dije esto, fue medio mentira. ¿Por qué? Porque esta implicancia que pusimos acá, y tengan cuidado con eso, porque incluso en la letra del ejercicio les pone como una especie de solución al pie de página que no contempla eso. Que esta hipérbola contiene a la curva, pero no es la curva. No es literalmente la curva. ¿Por qué? Porque esta flecha que pusimos acá es un entonces, pero no es un sí solo sí, no son equivalentes a las dos condiciones. Yo elevé al cuadrado estas dos cosas y las sumé. Eso no es inyectivo. Entonces, en realidad, encontré una condición que tienen que cumplir los puntos de mi curva. Pero eso no quiere decir que estos sean todos los puntos de la curva. En realidad, toda esta rama de la hipérbola no está en la curva. ¿Por qué? Porque el coseno hiperbólico siempre es positivo y estoy multiplicando con una constante positiva. O sea que x siempre va a ser positivo. Esta rama, en realidad, es mentira, no está. ¿Sí? Y bueno, y en particular, con respecto a lo que estábamos viendo recién, de qué pasa cuando t es positivo, acá, bueno, esto va a seguir siendo positivo, no hay muchas novedades. De hecho, si yo tomo un t positivo y su opuesto, el coseno hiperbólico me da lo mismo, o sea, el coseno hiperbólico es simétrico con respecto a t igual a 0. Así que no hay mucho para decir acá. Es decir, podría estar, no importa si estoy arriba o estoy abajo, la coordenada en x va a ser lo mismo. Donde está lo interesante es acá, en el seno hiperbólico, que es la coordenada en y. O sea, que es donde yo voy a definir si me estoy moviendo para arriba o para abajo. Y ahí, si yo tengo un t positivo, lo que va a pasar es que el término de acá, este de acá, va a ser más grande que este de acá. ¿Sí? Por la definición de la exponencial. ¿Sí? O sea, e a la t va a ser algo, un exponente, o sea, e a la un exponente positivo siempre va a ser más grande que e a la un exponente negativo. Por lo tanto, esta diferencia va a ser positiva, y dividido 2 también va a ser positiva. Así que si t es positivo, la observación clave acá es esa, ¿no? Si t es positivo, entonces la coordenada en y también. Si t es mayor a 0, entonces b por el seno hiperbólico de t también. Por la observación que hacíamos recién. Y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo haga avanzar t
O sea, cuando yo va a crecer t, mis puntos se van a ir moviendo. Si yo estoy recorriendo la curva, lo que va a pasar es que la curva la voy a recorrer en este sentido. ¿Sí? Voy a venir acá, y obviamente cuanto más grande sea t, más grande va a ser esta diferencia. Esto se va a ir a más infinito, esto se va a ir a 0. Es decir, esto se va a ir cada vez más arriba. Y viceversa, cuando me vaya a los negativos, esto se va a ir hacia abajo. Es decir, que estoy recorriendo esto en sentido horario. Y por lo tanto, la orientación va a ser negativa. Horario, sí, horario, negativa. ¿Sí? Llegado a este punto, quiero mostrar un poquito, ya que puedo. Vamos a mostrar. El práctico no, el práctico lo tienen. Esto quiero mostrarles. Que es, bueno, la hipérbola. ¿No? La hipérbola, la ecuación que encontramos implícita. ¿Sí? Y lo que hice acá fue, bueno, definir un parámetro A y B que los puedo mover, que son, o sea que obviamente al moverlos la hipérbola cambia. Decía, bueno, la forma de la hipérbola va a depender de quiénes son A y B, pero bueno, fijemos unos cualesquiera. Y por un lado definí esta ecuación, que es la que me está definiendo la curvita esta de acá. Si yo prendo como apago esta ecuación, se va a la hipérbola, que es la ecuación implícita de la hipérbola, de toda la hipérbola. Bueno, ya vimos que no la vamos a ver, esa curva no es toda la hipérbola. Y por otro lado definí un punto A, que está acá, que es el punto móvil, digamos, es ir recorriendo la curva usando la parametrización. Es decir, un punto que es la definición de la curva alfa. La coordenada en X es A por el coseno hiperbólico de T, y la coordenada en Y es B por el seno hiperbólico de T. Lo que me parece interesante acá es ver el punto A en acción, digamos. Ahí está el punto A. ¿Sí? Acá, bueno, T lo puse de menos 5 a 5, porque, bueno, en algún rango tenía que ponerlo, pero en principio el ejercicio no da restricciones sobre T, o sea, T podría ser cualquier real, igual nos imaginamos cómo se extrapola el asunto. Entonces, si yo muevo, digo, bueno, voy a poner T a avanzar en el sentido del tiempo. Ahí está avanzando en sentido positivo, y la vemos moverse en sentido horario. Ahora viene en antihorario porque está yendo para atrás, pero eso no es la idea, ¿no? Cuando piensa en la orientación, piensa en siempre cuando T va hacia allá. Vamos más despacio, eso porque está yendo a 2 por despacio. Ahí viene. Y bueno, me parecía algo que es un spoiler que yo no lo quería mostrar, que era el vector velocidad. Por ahora simplemente estoy mostrando lo que ya vimos. ¿Sí? Pero en particular ya les voy anticipando algo, que lo están pudiendo ver, que es que esto no se mueve con velocidad constante, ¿no? Viene con cierta velocidad, y cuando llega ahí va como más despacito, y ahí agarra velocidad de vuelta. Y ahí agarra velocidad de vuelta. Y se fue rápido. Y bueno, si se pudiera seguirse yendo arbitrariamente, seguiría cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Ahí hice un zoom alevoso. Pero bueno, creo que se entendió el concepto de lo que está haciendo el punto. Y en particular también constatamos lo que ya habíamos visto, ¿no? Que esta rama de la hipérbola nunca la usa, el punto A nunca anda por ahí, siempre anda en la rama positiva. Pero bueno, ya que el punto T, ¿no? el valor T, o sea, esta forma de ver la curva, esta parametrización, nos da un poco más de información que la ecuación implícita, porque está esa cosa como de la velocidad involucrada, ¿no? Esa cosa medio dinámica de que yo voy recorriendo mi curva. Es decir, yo podría tener parametrizaciones distintas, o sea, distintas funciones de R en R2, cuyo recorrido fuese el mismo, es decir, que me devuelvan el mismo conjunto de la misma rama de hipérbola, pero que no sean la misma porque es la misma curva recorrida a velocidades diferentes. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco de eso, de reparametrización. Después, quiero decir, otro día vamos a hablar un poco de eso, justamente de lo que se llama reparametrizaciones. Es eso, básicamente, es la misma curva recorriéndola de maneras diferentes. Pero bueno, un poco en esa línea es que digo, entonces hay algo más para decir, además de que, bueno, borré la definición, no importa.
Hay algo más para decir, además de que el recorrido es este. Hay algo más para decir, además de que mi curva es la rama de hipérbola con x mayor a 0 de la curva de ecuación x cuadrado sobre a menos y cuadrado sobre b igual a 1. Y ese algo lo puedo dar, que además no se lo pide. Primero que nada voy a ver qué me pide el ejercicio para no quedar a medio camino. No, ya está, graficamos, hicimos la representación, hicimos la orientación. O sea, lo que pide el ejercicio ya lo hicimos. Pero yo quiero hacer la llave. Que es justamente hablar un poco de la velocidad de curva. ¿Sí? Eso que vimos en el álgebra, la velocidad a la que íbamos recorriendo la curva. Y eso, como bien se podrán imaginar, está bastante relacionado con la derivada. ¿No? Si pensamos que la curva alfa lo que nos da es la posición del punto, uno puede decir, bueno, si la función que tengo es la posición, la derivada ha de ser la velocidad. Claro, bueno, pero ¿de qué derivada hablamos? ¿De qué velocidad hablamos? Si estoy derivando una función cuyo codominio está en R2. Bueno, simplemente, ¿cómo derivo alfa? Coordenada, coordenada. Entonces, si yo derivo coordenada, coordenada, es decir, yo alfa prima de t, cuando derive la primera coordenada, lo que tengo que derivar es a por el coseno hiperbólico de t. Nota. Coseno hiperbólico, la derivada del coseno hiperbólico, es el seno hiperbólico. Ahí es un poquito diferente que el seno y coseno usuales, porque no es menos seno, sino que es literalmente el seno hiperbólico. Y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Esto que estoy diciendo, o sea, no hago la cuenta por no hacerla nomás, pero con la definición que puse abajo hoy es trivial la cuenta, ¿no? O sea, es derivar e a la x y e a la menos x, nada más. Así que cuando yo derive la primera coordenada de alfa, que era a por el coseno hiperbólico de x, me va a quedar a por el seno hiperbólico. Dije x, pero todo el tiempo estoy hablando de t, en realidad. Y cuando derive la segunda coordenada, que era b por el seno hiperbólico de t, lo que me va a quedar es b por el coseno hiperbólico de t. Y esto es un vector. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo se relaciona la velocidad, que en principio sería como un número, con esto que es un vector? Y bueno, va a ser por el módulo. Es decir, cuanto más grande sea el módulo de esto, más rápido se va a estar moviendo t. ¿Sí? Cuanto más larga sea la flechita, más rápido se va a estar moviendo t. Lo vamos a ver ahora en el álgebra también. Pero lo que me parece además interesante es observar qué pasa con la dirección de esto. Que me parece que no es muy, por ahí no lo pedí el ejercicio porque no es muy fácil de ver a mano, o sea, de intuir a mano qué dirección tiene esto con respecto al punto alfa de t. Pero les anticipo, lo que pasa, no solamente acá, en cualquier curva. Si yo estoy parada en un punto que es alfa de alguien, siempre todo punto de la curva va a ser alfa de alguien, ¿no? Esto va a ser un cierto alfa de t0, algún t0. Entonces la velocidad, el vector velocidad, digamos, o sea, el vector derivada, va a ser tangente a la curva. Va a tener dirección tangente. Obviamente el vector en realidad vive acá, ¿no? Pero si yo el vector lo pongo con la colita en el punto, me da tangente a la curva. Entonces, su dirección es tangente a la curva y su módulo está directamente relacionado con la velocidad a la cual yo vengo recorriendo la curva. De vuelta, cosas que me parece interesante visualizarlas, como para convencernos aún más de que es cierto. Así que volvemos a esto. ¿Sí? Acercamos un poquito más, de vuelta. Y a recorrer bien lento la curva, así podemos verla con lujo de detalle. Entonces lo que hice acá fue definir un vector U, que como se podrá fijar, es un vector que va desde el propio punto A al punto
seno hiperbólico de t, coseno hiperbólico de t, más a. El más a es simplemente para trasladarlo, y que me quede con la colita puesta en a. Pero lo importante es que el vector en sí es el vector, como les decía hoy, el vector derivada. En realidad, me limé, me olvidé de ponerle las coordenadas. En realidad es a por seno hiperbólico de t, ¿verdad? Vamos a corregirlo. A por seno hiperbólico de t, b por coseno hiperbólico de t. Bueno, eso cuando lo probaba, yo cuando lo hacía no me convencía mucho la flechita como me quedaba. Ahora me va a convencer más. Entonces lo vamos a mostrar. Ahí está el vector U. Que si lo ven bien, cuando yo muevo el punto A, ¿sí? Cuando el punto A se mueve, la dirección cambia y siempre cambia tangente a la curva. Y también cambia el módulo. Cuanto más lejos estoy del eje horizontal, más grande es el módulo. Y acá es cuando se minimiza el módulo. Podríamos hacer la cuenta y verificarlo analíticamente, pero es coherente con lo que vimos recién cuando se movía el punto A. ¿Sí? Yo ahora muevo el punto A. La gracia de mover el punto A con la animación es que en esta animación que estoy haciendo, este slider de t se mueve a velocidad constante. O sea, el t varía a velocidad constante, pero el punto se mueve con velocidad variable. Velocidad variable que está dada por la derivada. Entonces, bueno, ahí viene el punto que tiene una derivada enorme. Se viene moviendo rápido, en realidad, parece lento porque yo le puse en cámara lenta, pero no, ahora se mueve cada vez más lento realmente. Se mueve cada vez más lento, como ya hemos visto hoy. Y bueno, ya al seguir creciendo t, se mueve cada vez más rápido, y el vector siempre es tangente a la curva y con módulo cada vez más grande. No es ninguna revelación mística lo que estoy diciendo, pero me parece que está bueno poder visualizarlo. ¿Sí? Y también, ¿por qué pongo énfasis esto de la velocidad? Que no lo pedí el ejercicio 1 todavía, y bueno, porque no lo pide el ejercicio 1, pero sí lo pide en los ejercicios que vienen después. Y de hecho, hay algunos ejercicios, que son algunos de los cuales quisiera comentar ahora, que nos piden trabajar con rectas tangentes. ¿No? Nos piden hallar rectas tangentes a una cierta trayectoria, o sea, a una cierta curva, y bueno, y con esto creo que se hace bastante obvio. Si yo quisiera, por ejemplo, en un cierto T0 dado, hallar la ecuación de la recta tangente de la curva, es bastante fácil. De hecho tienen las notas, y en teórico tienen una fórmula explícita para hacerlo si no tienen ganas de pensar. Pero si tienen ganas de pensar, pueden pensar simplemente, bueno, la recta tangente, ¿qué hace? Es una recta que pasa por el punto alfa de T0, o sea, conocen un punto de la recta, y que tiene dirección el vector velocidad, el vector derivado, en T0. Y tal, ya sabemos bien que si conocemos de una recta, conocemos un punto y conocemos la dirección, ya está, tenemos la recta. ¿Sí? O sea que con el vector velocidad, simplemente con eso, podrían hallar la recta tangente de la curva donde quieran. Y eso me pareció una aplicación interesante, sobre todo porque es como muy directo, ¿no? De derivar esto, pim, pim, tengo la dirección del vector. Chao. ¿Sí? Que con la ecuación implícita, o sea, sin tener esta manera de parametrizar, sin tener la función alfa, sin tener la curva parametrizada de esa forma, si yo quisiera a partir de la ecuación implícita encontrar la tangente, también puedo. Digamos, es un poco más fácil, es más difícil, no lo sé, pero también puedo. Recuerden que, ¿cómo lo podíamos hacer? Usando el vector gradiente. ¿Sí? El vector gradiente es normal a la curva. Es decir, si yo agarro la ecuación implícita y la pienso como conjunto de nivel de la función, es decir, si yo definiese la función g de xy igual x cuadrado sobre a menos y cuadrado sobre b, cuadrado, entonces esta curva, bueno, toda la hipérbola en realidad sería el conjunto de nivel asociado al 1, al valor 1, y si ustedes quisieran hallar una recta tangente por un punto, bueno, pueden hallar, por ejemplo, fácilmente la recta normal.
que es perpendicular a la tangente, que sería el gradiente de G en el punto X, donde XY sería otra manera de escribir alfa de 0. Es más, si quieren, hagamos así, pongo alfa de 0. O sea, distintas maneras de obtener lo mismo dependiendo de la representación que tengan más a mano. Así que nada, me interesa ahora, algo que no haya quedado claro acá, me parece que no tiene mucho misterio, pero si algo no quedó claro, deténganme. Me gustaría ver como una pequeña aplicación alguno de estos ejercicios de recta tangente y en particular algo más interesante que solo hallarla, porque bueno, ya vimos que el procedimiento para hallarla no tiene demasiado misterio, pero me parece más interesante ver, por ejemplo, el ejercicio 6, alguna parte, no sé si tiene ítems o si es solamente el ejercicio 6, acá. Sí, el ejercicio 6, por ejemplo, la parte A, que nos dice, bueno, tenemos una partícula que sigue la trayectoria alfa de t, se sale por la tangente en el instante t0. Calcula la posición de la partícula en el instante t1. Y bueno, nos da distintas curvas, distintos instantes, ¿no? O sea, la situación sería como que imaginen que veníamos desde el jefe, ¿no? Veníamos con el variando t, veníamos recorriendo la curva, y en un momento, ¡pim!, se fue por la tangente, en vez de seguir por la curva. ¿Sí? Cuando digo se fue por la tangente, estamos haciendo algunos supuestos que no estamos diciendo, pero es se fue por la tangente con velocidad constante, con la velocidad que venía. ¿Sí? O sea, venía con una velocidad que en principio dependía de en qué parte de la curva estábamos, pero en el momento que me fui por la tangente, no hay rozamiento, no hay nada de eso, seguí con la misma velocidad. ¿Sí? Digo esto porque ahí, o sea, acá nos está importando algo más que solamente conocer la ecuación de la recta, sino también cómo la parametrizo, ¿no? Es decir, a qué velocidad la recorro, para saber cuánto demoré, o sea, cuánto me moví en cierto rango de tiempo. Así que bueno, hagamos uno de estos como para entender la fórmula. Hay una fórmula de vuelta para ello, muy sencilla. Está en el teórico. Entonces, nos vamos a mover. Lo que está pasando es que nos movemos por una curva. La curva va a ser alfa de t igual. Es una curva de R3 ahora, así que la voy a dibujar. Simplemente la voy a describir analíticamente. Es e a la t menos e a la menos t menos seno de t. ¿Sí? En el instante t0 igual 1, me voy por la tangente, no voy a escribir toda la letra, pero eso es lo que sucede en t0. En t0 me desprendí de la curva, y en t1 miro a ver dónde estoy. Si en t1 ya estoy fuera de la curva, estoy por la recta tangente, es decir, me fui en el instante 1 y iba a decir segundo, pero no sé en realidad qué unidad es, pero bueno, una unidad de tiempo después, o sea, en 2, me fijo a ver dónde estoy en la recta. Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Hallar el vector, o sea, hallar la velocidad en el instante 1 Ahí va. y el punto donde está. Exacto. Hallemos la velocidad del instante 1, para eso vamos a tener que hallar la función alfa' de t, que es simplemente derivar coordenada coordenada. O sea, súper inocente esto. E a la t, acá nos va a quedar menos, o sea, nos va a quedar e a la menos t. Y acá, como estoy derivando menos seno, me va a quedar menos coseno de t. Y por lo tanto, ¿qué? Pusiste la velocidad, o sea, tipo, esa es la velocidad. O sea, el ejercicio te pide alfa de t igual lo que pusiste como velocidad. ¿Sí? Ah, copié. Ah, Sí. porque estaba copiando lo que había hecho y copié la. Ay, qué bien yo. Spoiler, bruto spoiler. Copié el talón de abajo. Gracias. Está bien. Esto es
E a la menos t, sí. Y esto era, entonces dijimos, coseno de t. Ahora sí. Y alfa prima, entonces sí, va a ser e a la t menos e a la menos t menos seno de t. Gracias. Le copié la letra y miré el reloj de abajo. Ahí va. Entonces, ahora sí, cuando le evaluamos en 1, o sea, cuando alfa prima es de 0, me va a dar e a la 1, que es e a la menos 1, menos e a la menos 1, perdón, que es e a la menos, es menos e a la menos t, o lo que es lo mismo, menos 1 sobre e, y menos seno de 1, que es menos seno de 1. No es ningún punto notable. ¿Sí? Y bueno, y otra cosa, bueno, no sé, no voy a seguir, pues díganme qué vas a hacer. No seguiré participando nada. Y sabemos que es una recta, entonces tenemos la dirección, nos faltaría el punto. Ahí va. Exacto. No voy a graficar la curva, porque como le dije, estamos en R3, andás a ver qué aspecto tiene, pero bueno, con un gráfico muy meramente ilustrativo, yo digo que acá tengo un vector que me dice a qué velocidad se está moviendo. Me faltaría saber a partir de cuándo. Porque entonces, si mi curva viene por ahí, bueno, es lo que me estaría faltando para poder decir dónde voy a estar después de cierto tiempo. Y para saber el punto, simplemente lo que hago es hallar alfa de 1, ¿no? O sea, este es el punto alfa de 1, y este vector sería alfa prima de 1. Alfa de 1, evaluando ahí, va a ser e a la menos 1, o sea, 1 sobre e, y coseno de 1. Que tampoco es ningún coseno notable, es solamente coseno de 1. Bien. Y ahora, tengo un punto, a partir del cual me muevo, digamos, y tengo una velocidad a la cual me muevo. O sea, tengo un vector, mejor dicho, pero es un vector con respecto al cual me muevo. Pero yo tengo una pregunta muy concreta que responder, que es, ¿dónde voy a estar en esta recta que llamo R? ¿Sí? ¿Dónde voy a estar? Ahí hay que ver cómo la parametrizamos, ¿no? Pero yo podría decir, bueno, esto es, para respetar el mismo t, le voy a llamar R de 1 a esto, que es igual que alfa de 1, porque, bueno, estoy en el mismo lugar, o sea, la recta se junta con la curva, pero yo quiero saber dónde estoy en R de 2, que a modo meramente ilustrativo lo pongo acá. Aunque en realidad vendría a estar como acá, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto vale R de 2? ¿O cómo hallo R de 2? Es como, lo dejo la punta abierta un poco para que la pensemos, porque es como dos maneras de hacerla. Una que es más ad hoc, que es a puro razonamiento, y otra que es, tengo una fórmula para resolver una fórmula que mágicamente va a resolver la situación. Mágicamente no, pero quiero decir, sin pensar demasiado, ya con los parámetros nombraditos, poniendo las cosas en su lugar, me resolver la situación. Pero creo que ya que estamos acá, por una vez en la vida, lo podemos hacer pensando y después vemos cómo eso encaja en la fórmula. Entonces, lo importante acá es cuánto tiempo transcurrió entre que me fui de la curva, o sea, entre el instante t igual 1, y el instante que quiero ver, efectivamente, que es el instante t igual 2. O sea, me importa el delta t. ¿Sí? Tengo delta t es igual a 2 menos 1, que es 1. ¿Sí? Pero pongo 2 menos 1 para que entendamos que este 1 no sale de esta cuenta. Si no es este 1.
Y entonces yo digo, ok, me estoy moviendo según este vector a velocidad durante una unidad de tiempo. Entonces lo que va a pasar es que, por eso yo decía, hoy lo puse acá, pero en realidad lo debería poner acá, porque me moví literalmente el tamaño de este vector. Sí, porque este vector me está representando eso justamente. ¿Cuánto me muevo yo por cada unidad de tiempo que transcurre? Entonces yo digo que R de 2 va a ser alfa de 1, es decir, el punto en el que está, del cual partí, más el vector. O sea, más delta t, que es 1, por el vector, que es alfa prima de 1. Donde este 1, insisto, sale de que es delta t, este 1 de acá es t0, y este 1 de acá también es t0. Y bueno, y ahora simplemente es hacer las cuentas. Es decir, me va a quedar alfa de 1 más alfa prima de 1, o sea, este más este. Me va a quedar entonces E más E, o sea, 2E. Acá me va a quedar 1 sobre E más, o sea, menos 1 sobre E más 1 sobre E, o sea, 0. Y finalmente me va a quedar menos seno de 1 más coseno de 1. Que es coseno de 1 menos seno de 1. ¿Sí? Ahora bien, digamos, esto fue como bastante ad hoc, yo creo. Ad hoc en el sentido que, digamos, lo resolvimos como de manera muy geométrica y muy pensando cada cosa que representa cada cosa que tenemos. Pero si yo quiero usar la fórmula general, o mejor aún, inferir una fórmula general que nos sirva más para otros casos, yo qué sé, para otros tiempos, para otros valores de T1, para otros valores de T0, para otras curvas, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos, al fin y al cabo? Tratemos de diferenciar el razonamiento, digamos, llegar a la fórmula que tiene el teórico. Pero parece que vale la pena hacer esa generalización. Lo que tenemos es, esto se llama, yo le puse R por recta, pero se llama, en el teórico creo que se llaman L. Sí, pero voy a poner R solo porque ya le puse R. Entonces yo quiero saber cuánto vale R de T. Donde R de T, ¿qué es? Es donde voy a estar en la recta, ¿sí? O sea, esto es posición en la recta, siendo que me desprendí, es más, si quieren, hagamos esto, digo, bueno, esto es R de T, pero que depende de otros dos parámetros. Depende de T0, también. Y depende de alfa, de la curva. Así como para poder hacer algo bien general. ¿Ah? Entonces la posición en la recta tangente a alfa debe de ser como T1. Si me voy por la tangente en el instante T0. Cuando digo posición en la recta tangente, quiero decir acá, perdón, en el instante T. ¿Sí? O sea, la posición sería como T1. La posición en la que va a estar en la recta tangente a la curva alfa en el instante T, si me fui por tangente en T0. Esto es lo que en las notas le llaman LDT. O sea, fijado un instante, fijada la curva, esa es una variable que depende solo del tiempo. ¿Sí?
donde la idea es que si t es igual a t0, o sea que es parametrizado igual, en el sentido de que si t es igual a t0, lo que yo debo esperar es que esto me dé el punto alfa de t0. ¿Sí? Es decir, si yo miro, o sea, es como que yo empecé, me desprendí en t0. Entonces, esto va a ser, ¿quién? Bueno, un poco generalizamos lo que hicimos acá. Digo, bueno, ok, agarro alfa de t0, ¿sí? Alfa de t0 como mi punto de partida. Y después, cuanto más tiempo transcurra, o sea, cuanto más grande sea t, más lejos debería haberme ido yo, más por la recta, en la dirección de este vector. Y si mi t es negativo, ¿no? Podemos hacerlo como si mi t es un poco raro, porque es como que me fui al pasado, ahí la parametrización temporal falla un poco, pero bueno, para t negativo es como que me estoy moviendo para el lado. Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, me muevo, como la velocidad dijimos que era constante, esto va a ser proporcional a la magnitud de este vector. Es decir, lo que voy a hacer es tomar alfa de t0 más delta t, o sea, el tiempo que transcurrió desde t0, por alfa prima de t0, que es el vector velocidad. Claro, delta t, ¿qué es? Delta t es la diferencia entre el tiempo t que me dieron y el t0 original. Así que lo voy a escribir de esa manera, que es más explícita. T menos t0 por alfa prima. Este alfa va a ser un 2. Alfa prima de t0. Y está buenísimo porque vale para cualquier curva, para cualquier... Siempre cuando hablo de curvas que son derivables, ¿no? Si no, esto no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido la tangente. Pero bueno, para cualquier curva que sea derivable, para cualquier instante t0, para cualquier instante t. Y además, de Chapa, lo interesante de esto es que además de que pueden con esto responder esta misma pregunta para otros valores de t0 y t1, también están dando la ecuación de una recta. Esto acá es la ecuación de una recta. O sea, si lo miran así como función de la variable t, están parametrizando una recta. Es una recta dada por su ecuación paramétrica. ¿Sí? Dicho así, no se ve mucho porque es como que no estoy escribiendo las coordenadas por separado, pero recuerden que en el caso de este ejemplo, por ejemplo, esto es un vector de 3, esto es un vector de 3, esto es un número real. ¿Sí? Estoy dando las coordenadas x y z de cada punto de la recta en función del instante t. Es la ecuación paramétrica de la recta tangente. Si se ve en chat, nada. ¿De acá? Quedó claro, no sé si hay una pregunta. Bien. Entonces, con lo que hicimos hasta ahora, si hacen una sobrevolada del práctico, esto es prácticamente todo con lo que acabamos de hacer ahora, es todo muy parecido, tienen todas las herramientas necesarias para hacer los ejercicios, por ejemplo, el 1 que hicimos el 1B, pero los demás son muy similares. El ejercicio 2, que les pide obtener ecuaciones de la tangente y normal, bueno, ya hablamos un poco de esto, ¿no? De cómo calcular la tangente y la normal según si lo que tienen es explícito o implícito, o sea, si tienen ecuación paramétrica o implícita de la curva. En este caso le da todo ecuaciones paramétricas, así que si me lo preguntan a mí, yo lo que haría en este caso es, para hallar la recta tangente, haría lo que hicimos recién, trabajar con el vector derivada, y para hallar la normal, bueno, una manera posible de hacerlo es perpendicular a la tangente. La otra forma posible es, encuentran una forma implícita para la curva y usan el gradiente. Después, bueno, en el 3, determinar el vector velocidad, esto no tiene nada de misterio. ¿Sí? Lo mismo
El 4 lo mismo. En el caso del 5, es hallar la ecuación de la tangente en un punto, o sea, es parecido a lo que hicimos en el 6, en particular parecido a o sea, es usar la fórmula que acabamos de deducir. El 6, bueno, vamos a hacer un ejemplo, los otros son similares, pero con otra curva. Y los que siguen, ¿sí? De ese en adelante es un poco lo que quiero trabajar la clase que viene, pero como pequeña, digamos, anticipación, bueno, lo que nos piden es hallar la longitud de arco, que es algo que quiero hablar un poco la vez que viene. ¿Sí? Pero que tiene que ver justamente con ¿cómo decirlo? Que ahora que viene porque también tiene mucho que ver con lo que decíamos hoy de las reparametrizaciones, ¿no? Que es decir, bueno, yo podría, es decir, yo puedo, a partir de la parametrización de la curva, calcular su longitud. ¿Sí? Su longitud. En el sentido de, bueno, como se imagina que la curva, yo la desdoblo y me queda ver qué tan larga es esa curva. ¿Sí? ¿Y por qué eso nos va a interesar? Entre otras cosas, porque además está bueno la longitud de arco, porque también nos va a permitir hacer ciertas reparametrizaciones a veces que son convenientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el ejercicio 1, hoy que estuvimos viendo, vimos el puntito moverse y todo eso, habrán notado que la velocidad a la cual se movía el punto no era constante. Era variable. No dije nada brillante. Era variable, pero siempre era positiva. Nunca se detuvo realmente el punto. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes pueden decir, no, pero cuando estaba acá vertical, como que se quedó quietito. No, no se quedó quietito. No se quedó quietito porque ustedes veían la flechita de la derivada y siempre había flechita, nunca se anuló la derivada. Entonces, realmente, el punto siempre se estuvo moviendo. Entonces, como comentario así motivacional para lo que va a venir la clase que viene, observen un detalle. Yo les dije hoy, bueno, yo podría tener otra función, beta, por ejemplo. Esto no parece tener que ver con lo de la longitud de arco, pero sí. Bueno, vamos a ver por qué después, pero sí. Entonces yo digo, dado una curva alfa, y lo estoy diciendo en general, pero estoy pensando fuertemente para fijar ideas en el ejercicio 1b. Por ahora de una curva alfa, pero le voy a tener que pedir alguna condición más. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué le pedimos. Así que voy a dejar una condición acá, con cierta condición. Ustedes me dirán cuál es. Podemos definir otra curva, beta, con un dominio que puede ser el mismo o no, me trae sin cuidado, pero que tiene el mismo recorrido que alfa, es decir, la curva propiamente dicha que ustedes ven es la misma curva, ¿sí? Tal que, esto, una manera de decirlo es, bueno, no lo voy a decir de manera formal, lo quiero subjetivar en una intuición, así que voy a decir, con el mismo recorrido que alfa, después vemos cómo podemos formalizar eso. Recorrido de alfa, o sea, es la misma curva, propiamente dicho, pero diferente en cuanto a cómo yo la recorro. ¿En qué sentido? En el sentido de que la recorro con velocidad constante. Cuando digo velocidad constante me refiero al módulo, ¿sí? No a la dirección, porque la dirección está dada por la propia geometría de la curva, eso no lo puedo manipular. ¿Sí? Yo no puedo manipular con qué dirección me muevo, pero sí qué tan rápido o tan despacio lo hago.
O sea, cuando digo, o sea, todo esto en palabras es para decir, cuando digo cuya velocidad en mov, estoy diciendo básicamente esto, ¿no? La norma de beta prima de t. Es constante. Yo podría haber definido, por ejemplo, una función beta en lugar de la esa que teníamos hoy con la función hiperbólica y sin hiperbólico, de manera tal que se moviese siempre con una flechita del mismo tamaño. Siempre igual de rápido. Con la misma dirección, todo, pero con la misma velocidad siempre. Y la pregunta es, primero, esto capaz es un poco difícil, pero ¿se dan cuenta de cómo haríamos cómo definiríamos esa función beta? O un poquito más preliminar. ¿Qué me está faltando pedir acá? O sea, siempre lo puedo hacer. En el ejercicio 1b, ¿lo podría haber hecho? La respuesta es sí, lo podría haber hecho. ¿Por qué lo podría haber hecho? A ver si alguien me lo dijo en el chat. Nadie me lo dijo en el chat, pero básicamente lo que le voy a pedir, que es lo que les dije hoy en un momento, es que alfa prima no se anule nunca. Sí, por lo que es lo mismo que el módulo de la velocidad no se hace. Así que la flechita esa nunca, es como que nunca se detenga. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente la manera de... Porque yo básicamente lo que tengo que hacer es decir, bueno, cuando me estoy moviendo muy rápido le meto un freno y cuando se está moviendo despacio lo apuro un poquito. Y la manera de hacer esa especie de normalización, es una normalización, lo que hago, es justamente dividir la curva alfa entre su módulo. Van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la longitud de arco? Bueno, esto se llama una reparametrización por longitud de arco. Vamos a ver un poco más de eso. Sí. Esto que estoy diciendo aparte es muy fácil de demostrar. Creo. A ver. Digo, defino beta de t como alfa de t sobre el módulo de alfa. Para ustedes me lo bien. Aunque tengo miedo de mentir acá. Acá tengo miedo de estar mintiendo, así que no lo voy a decir todavía porque soy una bonita. Así que lo dejamos para pensar las cosas. ¿Sí? Pero básicamente es eso, es dividir sobre la velocidad, es dividir de más. Por eso le pedimos que no sea cero también. Dividir entre la velocidad lo que me permite, o entre el módulo de la velocidad, lo que me permite es que cuando me muevo muy rápido, estoy bajando la velocidad, y cuando me muevo lento, estoy subiendo la velocidad. Sí, tiene que ser eso. No te das vuelta. Pero, o sea, yo estaba pensando lo mismo, Sí, tipo normalizando, entre comillas, sí. pero el tema es que no te cambia como los puntos de la curva, porque vos cuando evalúes en un tiempo, lo tenés dividido algo, Sí, y eso, fue lo ese que eso algo, es un poco lo que me hizo dudar. y ahí fue donde yo dije, no, así no tiene que ser. Pero por eso, o sea, estaba pensando lo mismo que vos, tipo, bueno, quiero la Sí. misma velocidad, bueno, normalizo por algo, pero no sé, creo que falta algo, pero no Estoy sé qué. mandando algo, sí. Después lo pensamos mejor, sí, pero pero la idea es un poco esta, ¿no? O sea, siempre, lo que sí está bueno que se queden hoy es eso, es que se pueda, que si la derivada no se anula, o sea, si la curva nunca se detiene, esta reparametrización se puede hacer, ¿sí? Y el concepto de longitud de arco viene un poco a cuento de eso, ¿sí? Y que va a ser deseable, digamos, en general, una cosa deseable de tener es tener este tipo de parametrizaciones que vayan a velocidad constante, digamos. ¿Sí? Ergo, algo deseable de tener son parametrizaciones cuyas derivadas no se anulen, porque si las derivadas se anulan, no puedo hacer las parametrizaciones de este estilo. Sí, básicamente era eso lo que quería llegar, me fui para adelante, me fui para adelante, pero quería llegar a decir eso. Sí. Sí, me detalle, no me acuerdo cómo era, pero básicamente esa es la idea. Claro, yo no
Yo lo que quiero es que la velocidad cumpla esa cociente, digamos. A ver, lo voy a recordar bien, a pensar bien y a chequear, y se los digo la que viene, así no les miento. ¿Sí? Así que bueno, que lo que quería comentarles hoy era eso, y esto queda como picando para el mes que viene, que vamos a hablar un poco de longitud de arco, y de este asunto de... Capaz que hablamos un poco de estas reparametrizaciones, por lo menos para cerrar esta idea y ver cómo sigue. Bueno, no me acuerdo si había práctico o si era el que viene, que entrábamos con las reparametrizaciones. Pero bueno, la idea es justamente trabajar con la segunda parte del práctico. ¿Sí? Insisto, con lo que hicimos hoy, los ejercicios de 1 al 6 son prácticamente más de lo mismo. Así que nos queda la segunda parte para trabajar. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar o decir, lo que sea. Yo te quería preguntar algo, pero Dale. ahora viene a la materia, así que no sé, después Bueno, si alguien tiene dudas, bueno, por las dudas. para que vamos a parar la grabación entonces para que no quede algo que fuera de tema.